que tus compañeros también puedan ingresar. Muy bien, esperemos entonces a que tus compañeros ingresen. Super Inge, igual ya les comenté que ya se abrió la sesión y para que puedan ingresar. Muchas gracias, Stephanie. Entonces, yo creo que enseguida ingresan y comenzamos la sesión. Muy bien, mientras van ingresando tus compañeros, tal vez podemos ir viendo algunas cosas. A ver, voy a hacer algo. Buenas noches, Jimmy. ¿Puedes escucharnos? Sí, que Solamente falta en su grupo Daniel Felipe, ¿no? No sé si alguno de ustedes la ha escrito, tal vez. Sí, Inge, ya le escribimos. Supongo que ya se va a conectar. Perfecto. Justo en este instante está ingresando. Entonces, vayamos activando nuestras cámaras. Stephanie, Daniel y Jimmy, por favor, activen sus cámaras. Muy buenas noches. Entonces, es la exposición del último grupo. Y cuando quieran, entonces pueden comenzar Daniel, Stephanie y Jimmy. Listo, Inge. Buenas noches, Inge. Ya voy a compartir Muy para bien. empezar, Inge. ¿Puede observar, Inge? ¿Se puede observar? Sí, se puede visualizar con normalidad, Daniel. Adelante, tal vez puedes Listo. darle clic en Hide, en ese botón inferior, Sí. para que no te figure. Muy bien, Listo, tienen Inge. todo el tiempo del mundo, háganlo con calma, háganlo detalladamente. Los escuchamos entonces. Bueno, buenas noches. Vamos a exponer nuestro tema, que es el desarrollo de una aplicación web con Angular y Firebase. Somos el grupo 3 y está integrado por Stephanie Belén Saavedra Yarde, por Jimmy Roger y Chuta Cori, y por mí, que soy Daniel Felipe Ortega López. Bueno, los objetivos que tenemos ahora con lo que es Angular y Firebase es desarrollar una aplicación web con Angular y Firebase para registrar a los estudiantes del Instituto Técnico Atenea. Bueno, vamos a recordar un poquito qué es Firebase y Angular. Entonces, lo que más o menos podemos realizar con Firebase es lograr una integración dinámica de los usuarios usando Firebase Authentication, lograr que nuestras aplicaciones sean visualizadas y utilizadas utilizando la herramienta de compartir o Dynamic Links, enviar notificaciones a varias plataformas de Cloud Messaging y crear análisis de resultados con Analytics. Pero sobre todo creo que lo que más o lo más importante capaz, o en este caso de nuestra aplicación, es poder usar la base de datos que nos otorga Firebase con Firestore. En cambio, Angular se trata de un framework de JavaScript que los desarrolladores utilizan para crear aplicaciones web de una sola página. Debido al uso de la arquitectura modelo vista controlador, no es necesario escribir manualmente el mismo código para los archivos HTML y JavaScript. Aparte de eso, el framework ofrece una serie de beneficios, como son las plantillas de código, la documentación extensa, las pruebas, la compatibilidad móvil y de escritorio. La finalidad de Angular es facilitarnos el desarrollo de aplicaciones web SPA y además darnos herramientas para trabajar
con los elementos de una web de una manera más sencilla y óptima. Se debe recordar que Angular es un framework de JavaScript. En consecuencia, se debe comprender los conceptos básicos del lenguaje de programación antes de aprender Angular. Ahora sí, pasaremos a lo que es el desarrollo de la aplicación. Esta parte me correspondía hacerla a mí. Entonces, yo más o menos me encargué del front-end. Entonces, para poder saber cómo trabajar con lo que es Angular, lo primero que tenemos que tener es Node o Node.js. Si no lo tenemos, bueno, hay que descargarlo en su página. Una vez que se descarga, hay que instalarlo. Y después de que ya lo tenemos instalado en nuestra máquina, sí podremos realizar lo que es la instalación del Angular, que es el Angular CLI. Para eso, lo que hacemos es en nuestro CMD o en la terminal, poner el siguiente comando, que es np install -g angular /CLI. Esto lo que hará es instalarnos en nuestra máquina lo que es Angular. Bueno, una vez que tenemos instalado lo que es el Angular, lo que tenemos que hacer es crear una carpeta en donde queremos que se deposite nuestro proyecto de Angular. En nuestro caso, digamos, como tenemos que hacer para lo que son el registro de estudiantes, lo que hice fue nombrar esta carpeta como estudiantes. Ya, entonces, luego, cuando me ubiqué, hay que ubicarse, con el CMD hay que ubicarse dentro de la carpeta recién creada y hay que poner este comando que es ng new estudiantes. Esto lo que va a hacer es crear todos los componentes o instalar todos los componentes que trae Angular en esta carpeta para que después podamos trabajar con ellos. Lo que siguiente nos va a preguntar es que si queremos añadir el ruteo y si también queremos añadir las hojas de estilo, que puede ser, bueno, CSS o SCSS, el SAS. Bueno, en este caso usamos CSS para lo que es la parte del diseño. Cuando creamos o cuando ya está por fin creado el proyecto o instalado el proyecto en nuestra carpeta, hay que visualizarlo en nuestro navegador. Entonces, en el CMD, en la misma ubicación de la carpeta, lo que tenemos que poner es el ng serve open, --open. Esto lo que va a hacer es en nuestro navegador, va a ejecutar el servidor que trae Angular, que es el 4200, y nos lo va a mostrar en nuestro navegador. Así va a ser la vista de bienvenida y nos indicará que ya tenemos instalado correctamente el Angular. Obviamente esto después lo vamos a ir cambiando y modificando para que empecemos a ver lo que es nuestra aplicación. Bueno, el siguiente paso, aquí ya vendríamos a hablar lo que es Angular, que es muy interesante porque se desarrolla por medio de los componentes. Como bien decía, en nuestro caso, como queremos hacer un registro de estudiantes, a mí, bueno, me pareció oportuno o me pareció correcto crear 3 componentes, que es uno, el que es para listar los estudiantes, que es lo que vamos a ver, los estudiantes que tenemos ya registrados, uno que es para, bueno, crear los estudiantes o insertarlos, y el último que va a ser el navegador, porque, bueno, en la parte de arriba vamos a usar, bueno, la barra de navegación que va a tener opciones, o simplemente, bueno, va a ser más como, también puede ser estético. Para poder crear un componente, lo que tenemos que hacer es ejecutar el siguiente comando, que es ng-c de crear, y en la carpeta componentes, como es acá, que ya viene por defecto cuando instalamos Angular, lo que vamos a hacer es crear el componente, que en este caso lo llamé list estudiantes. Entonces, cuando creamos cada componente nos va a venir con estos 4 archivos, que es un HTML, 2 TypeScript y un CSS. Entonces, cada vez que creamos un componente, lo que va a venir, como se llama, esos 4 archivos. Aquí lo interesante es que aunque Angular nos deja, digamos, nos da también la opción de tener, digamos los archivos principales, como un HTML, por ejemplo, donde vamos a tener capaz las configuraciones generales, también nos permite modificar
específicamente el componente que queramos, como en este caso nos da el HTML, el componente HTML de list estudiantes. Al principio puede parecer un poco tedioso porque uno capaz dice, uno está acostumbrado más que todo en un solo HTML poner todo, pero la verdad se siente después más cómodo porque al tener todo dividido es más fácil solamente enfocarse en un solo componente y es bastante intuitivo. Lo siguiente que hice fue crear el componente para crear los estudiantes, que es usé el mismo código o la misma comando, pero con el create estudiantes. Igual me generó los mismos 4 componentes y vemos que ya tendría dos carpetas hasta el momento, el de create estudiantes y el de list estudiantes. Y por último, lo que hice fue crear el componente de la barra de navegación, le llamé nav y lo mismo, se creó acá como vemos en la carpeta y ya tendríamos los 3 componentes con los que en este ejemplo vamos a trabajar, pero eso depende de cada proyecto puede trabajar con más componentes o los componentes que sean necesarios. Lo que hay que hacer después es crear los servicios. Los servicios es con lo que vamos a dar vida a nuestra aplicación o la articulación que va a tener. Y lo primero que va a hacer es generar, el comando va a cambiar, ¿no? Va a ser muy parecido al de crear componentes, pero en este caso va a ser ng, gs de servicios, y en la carpeta servicios hay que crear este servicio que yo le quise llamar, en este caso obviamente estudiante, por el tema que estamos trabajando, y nos va a crear dos componentes, o 2 archivos, perdón. Uno que va a ser el servicio, que va a ser .spec.ts, y el otro el servicio.ts, que es de TypeScript. Como en este ejemplo no fue necesario utilizar el spec, entonces lo que hice fue eliminarlo. Entonces, por eso aquí podemos ver que solamente dejé el estudiante.service.ts. Para saber qué es lo que tiene este archivo, podemos ver que lo que tiene es este contenido, que es un import, que es un injectable, que va a traer desde el Angular Core, y aquí ya vamos a poder exportarlo a la clase de los estudiantes service. También va a crear un constructor. En este momento yo no utilicé nada, sino que era para uso futuro del proyecto. Ahora, para darle estilo, lo que hicimos, o en mi caso lo que hice fue utilizar Bootstrap, porque, bueno, es una forma más sencilla a veces de darle estilo sin capaz poner tanto código, sino que ir directamente al HTML y jalarlo de ahí. Para eso lo único que hice fue irme a la página de Bootstrap y copiar su link, que es el que nos deja acceder a todos los componentes que este trae y jalarlos directamente. También lo que hice fue irme a la página del Font Awesome, que nos deja, descargar o usar igual por medio de un link, nos deja usar lo que son los iconos para darle también un estilo mucho mejor. Esto lo hice en la página del index, en el archivo del index, el principal, el que viene en la carpeta Environments, aquí donde podemos encontrar tanto el CSS principal, el principal del TypeScript y el principal, digamos, como de HTML. Ahí lo jalé y directamente ya va a afectar a todos los HTMLs que usemos como en los componentes. Que eso es lo que venimos a hacer acá. En el componente, como veníamos antes, en el componente de... Acá, el de list estudiantes y el pie estudiantes que nos genera un HTML, lo que hice fue ahí colocar, ahora sí, en el de list, lo que hice fue crear una tabla que viene, lo típico lo que va a ser para listar los estudiantes, que va a tener el nombre, el apellido, el carnet, la carrera, el teléfono y el email. Y aquí ingresé solamente algunos nombres o ejemplos para poder saber cómo iba quedando, pero todavía no estoy interactuando con la base de datos, que eso después lo hacen más adelante mis compañeros. Y lo que hice en la parte del navbar component de HTML, lo que hice fue crear, una barra de navegación simple. Como vemos, he usado aquí lo que es el Bootstrap, igual acá. Entonces, esto simplemente lo que hice fue dar el estilo. Y aquí lo que hice después fue irme a la parte de
de crear la parte donde vamos a crear los estudiantes, y eso lo que hice fue generar un formulario en el que, bueno, le puse el título de crear estudiante, agregar estudiante, que va a ser la opción, y bueno, eran los espacios, eran todos tipos texto, en el que va a tener, bueno, lo mismo, el nombre, para ingresar el nombre, el apellido, el carnet, la carrera, el teléfono, el email, y después lo que hice fue crearme dos botones, que es uno que es para volver a la página principal, que es donde están listados todos los estudiantes, o si queremos agregar lo que hayamos ingresado en el formulario. Bueno, el paso siguiente, que es muy importante, es la parte del ruteo. El ruteo, como hemos visto en otros frameworks, y capaz ya tengan también un conocimiento, es cuando el usuario ingrese en la parte del navegador para poder ingresar, digamos, en la parte donde se pone el link. Se pone ruteo, sobre todo en este caso lo hizo para evitar también errores, porque sabemos que en la parte del link pueden haber también, por medio de seguridad, puede haber capaz saboteaje, o puede, digamos, producir, digamos, si ponen en el link, en la parte de la barra, una dirección que no existe, lo que va a hacer la aplicación va a saltar un error. Entonces, lo que hice para poder solucionar eso y evitar ese inconveniente fue crearme los paths en las rutas, que creé 4. Uno que va a ser el path que si no se pone nada en la barra, o sea, solamente si se entra, directamente va a redirigir a los estudiantes que están listados. El siguiente, lo mismo, si ponemos list estudiantes después del slash, también me va a llevar a la parte de los list estudiantes. Si queremos ingresar al create estudiantes, nos va a llevar a la parte donde se crea, o el formulario donde podemos acceder a insertar los estudiantes. Y luego puse dentro de las comillas simples, el doble asterisco, quiere decir que después de lo que se ponga, después de la barra, igual va a redirigir a la parte del estudiante. Esto lo hacía por eso mismo. Entonces, si alguna persona pone, no sé, algo que no exista, como, no sé, estudiantes con muchas S o en mayúscula, qué sé yo, directamente nos va a mandar a donde se listan los estudiantes. Esto lo hice aquí en el app guioncito routing.module.ts, aquí donde vamos a tener toda la parte que es del ruteo, y después en el general, en el HTML de los componentes, simplemente le cambié el nombre con router outlet y lo ubiqué acá para que se mostrara, digamos, en ese orden, ¿no? Para que empezara ya a identificar. Listo. Lo siguiente, sigue mi compañera Stephanie con la parte de la implementación a Firebase. Bueno, luego de que ya se han creado los componentes para cada actividad que hemos determinado dentro de la aplicación, lo que sigue es la creación de Firebase. Para la creación de Firebase, nosotros podemos entrar a la plataforma oficial de Firebase con nuestro correo, tenemos que estar logueados, entonces nos va a dar un panel donde van a estar todos los proyectos que hemos creado anteriormente, y si es que no hemos creado, va a estar vacío. Tenemos que darle al botón de agregar proyecto, le asignamos un nombre, que en este caso se llama estudiantes. Siguiente, por favor. Posteriormente nos va a dar lo que es el panel de nuestro primer proyecto. Cabe recalcar que este proyecto no es una base de datos, sí es el proyecto en general, ya que Firebase contiene varias herramientas dentro de su plataforma. Es por eso que en la primera imagen que pueden ver se muestra lo que es el proyecto, donde tenemos que seleccionar que es una aplicación web. Entonces, en la segunda imagen nos pide el nombre de nuestra aplicación y si lo vamos a asociar a algún dominio. En este caso, como era un proyecto netamente académico, lo dejamos sin marcar. Siguiente, por favor. Posteriormente a que se ha creado nuestro proyecto en Firebase, al menos la primera parte, tenemos que pasar a lo que es la instalación de dependencias en nuestro proyecto de Angular. En la consola de nuestro proyecto tenemos que colocar el comando ng-add @angular/fire, que son las dependencias de Angular. Cuando
y nosotros coloquemos este comando en nuestra consola, ya sea por el PowerShell, por el CMD o por la misma consola del Visual Studio, nos va a instalar todas las dependencias necesarias. Asimismo, se va a asignar automáticamente en el archivo de dependencias que maneja Angular. Como se puede ver, dice Firebase y lo que es RxFire en su última versión actualizada. Esto para poder trabajar de manera automática. Firebase nos facilita un montón en cuanto a lo que es la instalación de dependencias, ya que nosotros no tenemos que estar colocando una por una lo que es la dependencia. Siguiente, por favor. Luego tenemos que colocar lo que son las variables de entorno. Al crear un proyecto en Firebase, Firebase nos va a dar una clave, lo que también se llama un token, lo que nos va a dar un dominio de autenticación, el ID del proyecto, lo que es la parte del almacenamiento, lo que es el ID de la app. Entonces, tenemos que colocar estas variables de entorno de Firebase en dos archivos específicos dentro de nuestro proyecto. En este caso, esto tenemos que colocarlo en lo que son los archivos de environment que se han creado anteriormente y que el proyecto de Angular los tiene por defecto. En este caso tenemos que colocar la primera imagen donde la producción, porque la diferencia entre ambos es el valor de la producción. Cuando la producción es falso, está en lo que es environment.ts o el archivo TypeScript. El segundo es en el archivo environment.prod.ts. ¿Por qué acá está true? Porque este es el archivo de default de Angular para lo que son las cadenas y todas las pruebas ya en producción. Es por eso que acá se coloca todas las claves, todos los tokens necesarios para que nosotros podamos acceder a nuestra base de datos en Firebase. Siguiente, por favor. Luego de que ya hemos instalado las dependencias y ya hemos colocado lo que son los tokens necesarios para la conexión entre ambos, tenemos que agregar el módulo a los componentes. En este caso, tenemos que... Angular tiene un archivo donde se colocan todas las dependencias y todos los módulos de manera inicial. Este archivo se llama el app.module.ts. En este archivo tenemos que importar todas estas dependencias para que desde los diferentes componentes que tengamos podamos acceder a las mismas. En este caso está lo que es el import Angular File Module y instalamos las dependencias necesarias, el App Routing Module, que es para lo que estaba explicando Daniel para el ruteo de lo que ya es la dirección, el Angular Firestore Module, que también es para lo que es el acceso a la base de datos, y posteriormente tenemos que colocarlos en los imports. En este caso, en el Angular Fire Module, tenemos que poner Initializate App con lo que son el Environment Firebase. Esto para que puedas reconocer los tokens que hemos puesto anteriormente. Entonces, de esta manera los vas a reconocer. Luego está el Firestore Module y con eso habríamos acabado de importar todos los módulos para los componentes en esta primera instancia. Siguiente, por favor. Luego se coloca lo que ya son las dependencias en cada componente. Si bien hemos puesto en el componente raíz, tenemos que colocar en cada componente. En este caso es para lo que es listar estudiantes, para lo que es crear estudiantes, es el mismo proceso. Tenemos que colocar lo que es el Angular Firestore y lo que es el... igual, tenemos que colocar esto dentro de nuestro constructor. Esto para que nos pueda ayudar en lo que es la construcción de todos nuestros módulos. Siguiente, por favor. Luego de que ya hemos importado todos los módulos, de que hemos descargado las dependencias de este Angular, tenemos que crear ahora sí nuestra base de datos dentro de nuestro proyecto. Para esto nos vamos a la pestaña de Cloud Firestore y creamos un nuevo proyecto. Nos va a salir la pantalla que ustedes pueden ver en la presentación al lado derecho y tenemos que colocar que es comenzar en modo prueba, ya que nuestro proyecto es netamente académico. Una vez que queramos llevarlo a producción, seleccionamos la otra opción. Siguiente, por favor. Para esto,
nos va a salir lo que es la configuración y tenemos que configurar la zona horaria. Esto para poder generar lo que son los tiempos de entrada, tiempos de salida y los tiempos de creación, ya que Firebase, como es una base de datos en tiempo real, para que pueda contabilizar este tema de tiempos. Una vez que hemos creado esto y hemos habilitado nuestra base de datos, nos sale la siguiente pantalla, donde nos puede salir para colecciones. En este caso, nosotros podríamos crear de manera manual una colección. Sin embargo, esta parte la vamos a hacer de manera automática desde el código en Angular. Siguiente, por favor. Ahora, dentro de nuestros formularios tenemos que generar formularios reactivos. ¿Qué quiere decir formularios reactivos? Que puedan actualizarse en tiempo real a la par con lo que es Firebase, que no necesitemos recargar la página para poder actualizar todos los registros. Para esto nosotros importamos lo que es el Form Builder, el Form Group, los Validators, lo que es los servicios, que lo voy a explicar más adelante. Dentro de nuestra clase vamos a colocar todo dentro de este mismo grupo de crear estudiante. Vamos a generar nuestro constructor, donde vamos a linkearlo a lo que es nuestro servicio y posteriormente vamos a hacer diferentes validadores. Todos los campos son necesarios, por eso dice validator.required. Luego está, en el caso del email, está el validator email, que va a reconocer el arroba para que pueda ser un email válido. Entonces, de esta manera estaríamos generando nuestro primer formulario reactivo. Siguiente, por favor. Luego están la vinculación de formularios. Y hemos creado nuestro formulario en lo que es el archivo TypeScript. Ahora hay que linkearlo a lo que es nuestro archivo HTML. En este caso, como se puede observar, tenemos lo que son los formularios de control. En la parte superior, donde creamos el formulario, colocamos que el nombre del form group se llama Create Estudiante, que es el nombre asignado a este grupo. Posteriormente, en cada input o en cada valor, también colocamos lo que es el form control name para que lo pueda linkear cada dato, cada atributo a cada dato respectivamente. Algo que sí agregamos en este lado, que también lo vamos a explicar más adelante, es que en la creación del formulario colocamos que el ng Summit se linkee al módulo de agregar editar estudiante. Esto nos va a servir para lo que es crear un nuevo estudiante, ya que el formulario, ya que es reactivo y Angular y, bueno, siempre HTML lo reconoce, al enviar el formulario va a asumir que las acciones que están dentro de este módulo. Siguiente, por favor. Luego, para agregar datos, creamos lo que es el módulo agregar estudiante. De esta manera trabajamos en lo que son todos los atributos dentro de nuestro array. Todo lo estamos generando dentro de un array que se llama estudiante para que podamos generar todo lo que es nuestra colección de datos. Para esto utilizamos la asignación de datos directa, que es nombre, this, create estudiante, que en este caso es nuestro mismo módulo, el valor y el valor que agarremos de cada cajita. Como cada variable habíamos asignado un valor. Tenemos una fecha de creación y una fecha de actualización que nos va a servir para ordenar los datos. Luego creamos el estudiante. Y algo que sí agregamos en esta parte son mensajes emergentes para hacer mucho más interactiva nuestra página. Entonces, creamos mensajes emergentes que digan estudiante creado, estudiante eliminado, para que igual el usuario sea consciente de que está creando, eliminando y editando datos. Por eso utilizamos lo que es el toaster con un mensaje de Saxo que dice estudiante registrado correctamente. Entonces, luego está lo que es la posición, que se va a situar en la parte inferior, por eso dice bottom right. Y ya, si es que hubo algún error, por consola nos va a mostrar que hay un mensaje de error. Eso sería por la parte del archivo TypeScript. Por la parte del servicio, ¿qué es un servicio? Vamos a conectar lo que es el HTML con el TypeScript de una manera bastante interesante y conexión al Firebase. Es por eso que tenemos un módulo que es agregar estudiante, donde nos va a llegar un estudiante, que es el objeto que habíamos creado anteriormente,
también nos va a llegar una promesa y vamos a retornar una colección de Firestore donde estamos creando la colección como tal, donde estamos añadiendo a cada colección o en cada iteración el objeto del estudiante. Siguiente, por favor. Para enlistar los estudiantes pasa algo bastante parecido. En este caso, utilizamos los servicios. Para todos los métodos que hemos utilizado, cabe recalcar que hemos utilizado lo que son los servicios. Entonces, primero en el servicio hacemos algo muy parecido a lo que era anteriormente. Retornamos la colección del Firebase, que es nuestro Firestore en este caso, y los ordenamos por la fecha de creación para que esté de manera ascendente y cada vez que agreguemos uno se vaya agregando de manera correcta y no esté podemos ordenarlo por cualquier atributo que nosotros estamos manejando. Entonces, en este caso, creamos lo que es nuestro array de estudiantes. Vamos a ir recorriendo todo este array que hemos sacado del Firebase y vamos a ir colocando la data de cada uno de los registros. De igual forma, los vamos a ir imprimiendo por nuestra consola. Siguiente, por favor. De igual forma, algo muy importante es que ya en el HTML, anteriormente Daniel les había explicado que los hacía de manera estática, en la parte de los registros. Sin embargo, en esta parte que ya hemos hecho la conexión con Firebase, vamos a empezar a listar primero el nombre de todas las columnas, que está nombre, apellido, carnet, carrera, teléfono, email, y en la parte de los datos o de la data en general, vamos a colocar entre dos corchetes, que es muy importante para que reconozca el dato, estudiante, que es el nombre de nuestro array, punto nombre, que es el array está sacando datos del Firebase, entonces los va a ir colocando de manera ordenada. Posteriormente se colocan los botones de editar y eliminar para las acciones que se van a explicar a continuación. Siguiente, por favor. Y ahora le paso la palabra a mi compañero Jimmy. Yo voy a continuar con la función de eliminar y editar para el usuario, técnicamente. En este caso, aquí vamos a crear el servicio de eliminar. Para eso en sí nos vamos a la carpeta de servicios y abrimos el Student Service DTC. Y en este caso, aquí estaremos agregando un nuevo servicio que en este caso se llamaría eliminar estudiante. Una vez creado el servicio de eliminar estudiante, después tendríamos que ir a list estudiante, que se encontraría en la parte de list estudiante, y agregaríamos el método de eliminar estudiante. Y también ahí tendríamos que usar el servicio que creamos anteriormente. Con esto, técnicamente ya podríamos en sí eliminar a un estudiante. Siguiente, por favor. Para eso necesitamos que, como mencionó mi compañera, pusimos en el usuario un icono de eliminar y editar. Así que tenemos que hacer una función, muy buena. Para que funcione en el navegador, tenemos que hacer un método en sí, click, en list estudiante component. Esto va a hacer que funcione en el navegador a que al momento de apretar el icono de eliminar del estudiante, se elimine automáticamente. Y como dijo mi compañera, nos va a aparecer también, justo al momento de eliminar, nos va a aparecer la información de que en la parte inferior de la pantalla, que fue el estudiante eliminado correctamente. Eso, bueno, ya con esto ya tendríamos la función de poder eliminar el estudiante. Siguiente, por favor. Bueno, en otro caso, este sería ya para la función de editar estudiante. En este caso ya tenemos que crear una ruta en services, que nos iríamos a la apt route de módulos TS, que en este caso nos servirá para editar estudiantes. En este caso, pues el nombre de edit estudiante con la ID. En este caso estaríamos trabajando también con create estudiante component, ya que estaríamos en sí trabajando con los datos que creamos con los estudiantes, los estudiantes anteriores, por así decirlo. Ya después, en este caso, como antes direccioné el botón de eliminar, ahora estaríamos aquí creando una nueva ruta para el botón de editar. En este caso haríamos funcionar la manera de editar. Usaremos en sí aquí un router link. Al parecer en sí esta es otra en sí manera para pasar datos entre componentes desde el archivo HTML. Siguiente, por favor. Bueno, ya con eso en sí ya tendríamos la ruta para pasar a los datos de Firebase. Y bueno, con este código ya tendríamos en sí los datos en sí del estudiante.
También ya tendríamos el acceso en sí de llamado de Firebase. Esto va a hacer que cuando nosotros tengamos un dato, lo llamemos y lo acomodemos en el lugar en el campo que debería estar. Por aquí, como por ejemplo, nombre, cuando lo llamemos se va a posicionar en el lugar donde tendría que estar nombre. Apellido tendría que estar en la posición de apellido. Y lo mismo va a tener que ser con la célula de identidad, cartera, teléfono e email. En este caso, todo se va a organizar correctamente. Siguiente, por favor. Bueno, hasta este punto, técnicamente ya podríamos ver los datos del estudiante, pero aún no podríamos editarlos. Para eso, en sí tendríamos que crear un servicio que nos permita en sí editar el usuario. Para eso creamos otro servicio que sería esta vez pues, con actualizar estudiante. Siguiente, por favor. Una vez teniendo ese servicio, y bueno, ya con este código, en editar estudiantes, ya podremos en sí editar el usuario con facilidad. De paso también poner un mensaje que diga que, bueno, en sí que nos confirme que el estudiante fue eliminado, bueno, que el estudiante en sí fue modificado con éxito. También para resaltar podemos poner un mensaje que el estudiante fue modificado. Y ya con estos códigos estaría funcionando lo que sería el editar y el eliminar correctamente en nuestro navegador. Eso sería por mi parte. Eso sería, Inge, nuestra presentación. Ahora, Stephanie va a pasar a presentarles lo que es la aplicación y cómo está organizado todo en el Visual Studio Code. Súper. Paso a compartir mi pantalla. Un momentito. Ya. ¿Me confirman si pueden ver mi pantalla? Sí se ve. Sí. Ok. Esta es la aplicación que hemos realizado. Denme un ratito, ahora sí. Esta es la aplicación que hemos realizado. Como se puede ver, la primera pantalla es la de lista de estudiantes, donde ya tengo un registro. Acá tenemos lo que es nuestra base de datos, que es el Firebase. Y bueno, el Firestore en este caso, donde están, ¿no?, todos los datos que están mostrando, tanto nombre, teléfono, apellido, carreras y el correo, la fecha de actualización, la fecha de creación y todos los datos. Entonces, cuando creamos un dato, nos sale esta pantalla. En este caso vamos a crear, por ejemplo, Juan Pérez. Vamos a ponerle... Perdón, 72, 94, 674. Vamos a ponerle que está en sistemas informáticos. Su teléfono es su email, vamos a ponerle juan@gmail.com. Entonces, de esta manera agregamos el estudiante y aquí nos sale, ¿no?, el mensaje emergente que mencionábamos de estudiante registrado correctamente. Entonces, acá ya podemos ver a nuestro nuevo registro. Ahora podemos editarlo, capaz nos hemos equivocado y era Juan Manuel. Entonces, lo agregamos y se actualiza. Acá está un mensaje de color azul. Para agregar es color verde, para editar es color azul. Y por ahí queremos eliminar este y nos dice, no, registro eliminado, el estudiante fue eliminado con éxito. Entonces, de esta manera podemos ir viendo. En este caso, la base de datos se actualiza de manera instantánea y en este caso estaría lo que es Juan Manuel Pérez, ¿no? Ya no estaría el anterior que les había mostrado. Eso sería por la parte de lo que es la aplicación. No sé si quiere ver algo antes, Inge, antes de que le podamos mostrar la estructura del código. Por ahora está bien, Stephanie. Pueden seguir con la estructura del código. Ok, muestro lo que es el código. ¿Me confirman si ya pueden verlo? ¿Sí? Sí, ya se Sí, puede observar. podemos visualizar. Ya, súper. Bueno, la estructura de Angular, primero todo se distribuye en lo que es la carpeta CRC, donde están todos los archivos. Fuera de esta carpeta están los archivos de configuración, como se puede observar, lo que es el package JSON, lo que les mostraba, ¿no?, de las dependencias.
Entonces, de esta manera aquí está Firebase, el RX Fire en sus últimas versiones. Luego, otro archivo muy importante ya dentro de la carpeta CRC es lo que es el Environment Prod y el Environment TS. Acá están los tokens que les estábamos mostrando de lo que es nuestra base de datos en Firebase. Lo mismo pasa en lo que es este Environment TS, donde están todos los tokens. Eso sería por la parte de Environment. Luego, en la parte de la app, se compone por los componentes, los servicios, por el archivo de ruteo que les estaba mencionando Daniel, de lo que es lista estudiante, cuando está vacío, create estudiante, editar estudiante, para que pueda rutear al componente indicado. Luego está lo que es el app module, donde están todas las... hemos importado todos los módulos necesarios para lo que es el Angular, lo que son los formularios reactivos, para los mensajes emergentes. Estos dos son para los mensajes emergentes, para la animación que pueda salir en ese momento. Y finalmente está lo que importamos todas estos módulos y lo que les indicábamos, ¿no? De inicial de state app, de environment.firebase. Eso sería por el app.ts. Luego, lo que les estaba explicando Daniel, esto es una configuración inicial y colocamos la primera ruta o el primer módulo que es app.root y lo que es el app.component, que es lo que estamos llamando desde el archivo anterior, lo llamamos al navbar y luego ya depende de la ruta. En la parte de los componentes tenemos tres componentes esenciales, que es create component, que compone de 4 archivos, del TS, del spec TS, el HTML y el CSS. En el archivo component, vamos a empezar con list para que sea ordenadito, para que sea, tiene la misma estructura. En esta importamos todos los archivos, luego creamos lo que es nuestro array de estudiantes, agarramos todos los que están en nuestro archivo y eliminamos. Hacemos estos dos módulos porque es de la parte inicial desde lo que es la lista. Entonces, por eso se hacen estos dos módulos desde acá. Los otros dos módulos de editar y crear se hacen desde lo que es el Create TS, donde están todos los validadores que les habíamos indicado, agregar y editar estudiante, el agregar estudiante, editar estudiante netamente, y lo que es todo lo que esto es para poder colocar los datos del registro que queremos editar en las cajitas correspondientes. En la parte de los archivos HTML, en esta parte mostramos lo que es, linkeamos al formulario con Create Estudiante, colocamos que al enviar se vea, ¿no? Depende si la ruta tiene un ID, va a ver si es editar o agregar, por eso tenemos este módulo que es agregar, editar estudiante. Luego tenemos todos los inputs, donde también les colocamos el form control name para poder linkear cada dato. Luego están todos los botones de agregar y devolver. Lo mismo pasa en el list estudiante. En este caso estamos listando todos y colocamos cada valor que queremos ir estructurando. Entonces, de esta manera, en los CSS está simplemente la parte de los estilos, que la mayoría está inmerso en el mismo HTML. Y finalmente está lo que es el navbar, que es la parte del título. Y finalmente está lo que es el estudiante servicio, que está aquí todo lo que es la conexión con el Firebase. Tenemos el agregar estudiante, get estudiante, eliminar lo que es actualizar. Esto es captar el estudiante según el ID. Entonces, de esta manera estaríamos trabajando todo el proyecto. De esta manera se estructura todo nuestro proyecto y con eso habríamos finalizado. Muy buen trabajo, estudiantes, muy buena organización, precisa defensa y también muy ilustrados sus documentos y los slides que nos han presentado. Entonces, a modo de darnos una pausa, voy a un instante aprovechar en realizar el registro de asistencia. Denme por favor un segundo.
Mientras tanto, lo que pueden ir haciendo, dado que tenemos casi 15 minutos, podemos tratar de hacer un ejercicio ágil en MongoDB, entonces pueden ir abriendo sus editores, ¿no? Y para que se pueda registrar algunos puntos. Como normativa, ¿no? Entonces, por favor, todos activen sus cámaras, ¿no? Bueno, no necesariamente los que han defendido, pero los demás, Jonathan, Jorge, Igor, Miguel, todos por favor, Jesús, Wendy, activen sus cámaras y manténganlas por un tiempo de 15 minutos por lo menos. Pueden apreciar la pantalla compartida, ¿verdad? Un segundo. Sí, que se puede ver. Muy bien. Voy a aprovechar entonces en realizar el registro de asistencia. Hoy sería prácticamente nuestra última clase, entonces son 15 preguntas para la evaluación de este viernes. Son 3 temas, entonces voy a preguntar por lo menos 2 preguntas de cada tema que se ha expuesto. Tendríamos 6 preguntas. Vendrían otras 6 o 7 preguntas prácticas de lo que es MongoDB y otras, en este caso 7 más 6, 13, otras 6 preguntas teóricas de lo último que hemos ido revisando. Eso solamente para que lo tomen en cuenta. Bien. Este semestre equivocado. Ahora sí. $27 de octubre. Muy bien. Igor se encuentra. Presente, ingeniero. Igor, ¿puedes activar tu cámara, por favor? Ingeniero, en este momento estoy en mi computadora de escritorio y no tiene cámara. A ver, vamos a seguir. Alexander, Celso, no se encuentran ya. Wendy, Chuquimia. Presente, Inge. Muy bien. Justin Colque, sí, Justin Colque ya no está con nosotros. Jesús Bryan. Presente, Inge. Muy bien. Jimmy Chuta ha realizado la defensa. Joel no se encuentra más con nosotros. Daniel ha realizado la defensa. Joshua no se encuentra, ¿no? No se encuentra ahora. No está más con nosotros Jorge. Jonathan Quino. Presente, Inge. Presente, Inge. ¿Me se me escucha? Sí, muy bien. Muchas gracias. Jonathan, Stephanie también ha realizado defensa. Sánchez Inca no se encuentra más con nosotros. Miguel Orlando. Muy bien. Presente. Muchas gracias, Miguel. Finalmente, Jorge Torres. Muy bien, entonces todos los presentes, ¿no? Están ya registrados. Está bien. Ya. Con eso tenemos el almacenamiento de la asistencia. Muy bien, entonces, ahora sí, tenemos más o menos 15 minutos más. Entonces voy a hacer esto. Un segundo. Aprovecharé entonces lo que tenemos. Otra cosa que voy a hacer a modo de coadyuvar, inicialmente estaba poniendo un punto a todos los que han defendido sus proyectos, pero para subir un poco el incremento voy a poner 2 y podría poner hasta 3, ¿no? Eso va a depender de función de la defensa que han tenido, ¿no? Voy a revisar bien esa parte para que puedan subir ahí un poco
la casilla en realidad de participación. Entonces, aquí estamos dentro de Mongo Compass. Son dos objetos que se tienen registrados. Este objeto lo hemos registrado en la anterior clase y este objeto que pueden apreciar aquí, ¿no? Lo he registrado el día de hoy. Entonces, ¿qué es lo único que yo he realizado para este propósito? Por el otro lado, he abierto la consola de MongoDB. En este caso, tenemos simplemente nuestro servidor y la consola de comandos para registrar los mismos. Este es el registro que se había realizado la anterior vez. Teníamos a Frank y el nuevo registro corresponde al blog de Peter. Si nosotros revisamos la información que tenemos aquí disponible, este archivo también lo tienen ustedes disponible. Lo único que hemos hecho es realizar este segundo registro, ¿no? Ahora, no sé si es que alguno de ustedes ha realizado estos dos registros, ¿no? Eso había dicho en la anterior clase, de que vayan avanzando y podría eso considerarlo como puntos para participación. ¿Hay alguno de ustedes que haya insertado este segundo registro a su colección? Básicamente lo único que he hecho, ¿no? Obviamente me he conectado primeramente a, bueno, ustedes ya conocen, pueden en consola ejecutar show DBS, ¿verdad? Simplemente revisan las bases de datos que tienen creadas. Para este caso estamos trabajando con usuarios Blogger. Entonces, simplemente utilizan use usuarios Blogger para poderse conectar. Y sobre esa base ya luego podríamos revisar, ¿no? Aquí, por ejemplo, estamos dentro de usuarios Blogger y lo primero que había hecho es revisar la información que tenemos disponible. En este caso, el nombre de la colección, que en este caso es usuario.find. Find es la instrucción. Entonces, esto va a desplegar, ¿no es cierto?, de manera plana la configuración del objeto que se tiene definido. Ahora, obviamente, ustedes han visto que se puede mejorar la estructura si extendemos a este método find este atributo de pretty. En realidad, sí, es pretty. Entonces, eso ya despliega la información más organizada. Y para lo siguiente, simplemente he estructurado esta siguiente instrucción, donde llamamos en este caso a la colección de esta base de datos, ¿no es cierto? Entonces, DB es parte de la instrucción, es la sintaxis de MongoDB, y usuario. Ahora, si nosotros venimos aquí a la consola gráfica en MongoDB Compass, van a encontrar en realidad que estamos trabajando aquí más bien como usuarios Blogger, que es nuestra base de datos, y usuario, que es la colección que nosotros hemos definido. Hagan de cuenta que se equivale a las bases de datos relacionales, tendríamos la base de datos y la tabla, ¿no es cierto? En este caso, este primer elemento sigue siendo la base de datos y el segundo corresponde ya a la colección. Ese es el nombre que se asigna a la notación NoSQL. Entonces, esa es la única diferencia, ¿no? Eso es lo único que hay que considerar. Como ya estamos dentro de la base de datos usuarios Blogger, no es necesario especificar aquello, simplemente extendemos el nombre de la colección que es usuario y sobre eso realizamos la inserción. Entonces, básicamente esta inserción, bueno, es el mismo comando que nosotros tenemos aquí definido, ¿no? Solo que he utilizado comillas en lugar de estos apóstrofes. No sé por qué se ha utilizado apóstrofes aquí, no he probado, podría también dar resultado, pero es más estandarizado utilizar comillas en las cadenas de texto. Entonces, lo único que he escrito dentro del comando en plano, ¿verdad? Y después simplemente he ejecutado nuevamente la instrucción db.usuario.findPretty, obviamente para desplegar ambos objetos de forma estructurada.
Entonces, esa es la forma en la que podemos trabajar a través de las instrucciones de comando. Obviamente no es tan ilustrativo trabajar directamente en la consola de Mongo, pero utilizando esta sintaxis practicamos más lo que es lenguaje NoSQL propiamente, ¿no? La anterior vez hemos visto que es mucho más sencillo crear nuestros objetos. Aquí es mucho más sencillo, pero ¿cuál era la única desventaja? Obviamente cuando nosotros lo hacemos todo de manera gráfica, no se practica muchas veces instrucciones, ¿no? Mientras que en este segundo por lo menos se ha practicado una base de la sintaxis y la estructura que podemos registrar. Entonces, no sé si hasta aquí alguien lo tiene, estos dos registros, tal vez lo puedan hacer rápidamente. Básicamente es simplemente replicar lo que se tiene ya definido, ¿no es cierto? Dentro de la colección que hubiesen ya creado en su entorno de MongoDB. No sé si alguno de ustedes lo está haciendo en este momento. ¿Podría eso registrarlo como participación? Inge, ¿cuál Inge? Perdón. Muy bien. El- Entonces, Inge, ¿me escucha? sí, puede escucharte, Daniel. Este es el que nosotros lo hemos registrado anteriormente en clase, ¿no es cierto? Entonces, el que quisiera que introduzcan dentro de la misma colección usuario es este segundo, Sí, donde Inge, yo tenemos tengo ese, Inge. Yo ya lo ¿sí? inserté, Inge. A ver, veámoslo. No sé si puedes compartir tu pantalla. Acá está Inge. Mira, ¿no? Sí, es el blog de Peter. Muy bien. Está bien. Está bien. Daniel, es registrado. ¿Alguien más por si acaso? Que tenga ya los dos, si en este caso los dos objetos registrados dentro de la colección de usuario. Bien, 2 minutos, Inge, ya le estoy acabando. ya, sí, no hay problema, puedo esperar. Mientras, bueno, algunos lo van haciendo, no, yo creo que lo pueden hacer, no es tan complicado. La idea es que se pueda acumular bueno, una cantidad más de puntos. Sigamos entonces con la descripción de esta guía, ¿no? Entonces tenemos ya los dos objetos registrados. Entonces, lo que nosotros queremos de alguna forma es definir un índice. Vamos a crear básicamente un índice, ¿no? Hemos visto que una desventaja de las bases de datos NoSQL frente a las bases de datos SQL podría ser el hecho que no se puede llegar a profundizar en el tema no se puede personalizar de manera muy profunda los esquemas o trabajar de manera extendida en la personalización de las llaves, ¿no? Hablemos de las claves secundarias. Pero hasta cierto punto se puede implementar, obviamente en ciertos gestores se va a lograr mejor resultado que en otros. Pero básicamente lo que en este caso queremos referenciar es aquello, ¿no? Estamos trabajando en un caso donde manejemos, por ejemplo, 3 tablas y básicamente podamos establecer alguna relación mínima, por ejemplo, entre una tabla de usuario y una tabla noticias. Eso es lo que nosotros estamos intentando hacer en este momento. Entonces, eso podríamos replicarlo a través de algunas consultas extendidas, ¿no? Entonces, procedamos, ¿no? A empezar a registrar estos índices. Básicamente vamos a crear índices en realidad. Entonces, este archivo ustedes lo tienen, está también cargado dentro de la plataforma UBA. Entonces, tomando esa referencia, yo voy a volver en este caso para trabajar directamente en mi consola. Si es que ustedes ven aquí, la única desventaja, entre comillas, de realizar
ya sea de manera gráfica o a través de instrucciones, la creación o actualización de estos objetos, ¿no? Puede ser que muchas veces nosotros tengamos un error en la escritura de un atributo, ¿no? Entonces solamente tenemos que tener ese cuidado. Vamos a en este caso trabajar con el nombre de usuario, que es, bueno, que es el segundo atributo fuera del identificador. Y ese obviamente tiene que estar definido de la misma forma para el segundo objeto, ¿no? Eso es muy importante revisar. Tenemos también la cuenta Twitter, la primera y la segunda. En este caso vemos que en ambos objetos tiene exactamente la misma división. Por ende, no deberíamos tener ningún conflicto. Ahora sí, vayamos entonces a la consola, ¿no? Entonces, dentro de la consola de MongoDB, vamos a realizar esa operación. Entonces, simplemente DB en realidad es parte de la sintaxis MongoDB. Vamos a llamar en este caso a la colección. Para seguir una buena práctica, mantendremos bien las letras, es decir, si estamos utilizando capitales, porque de esa forma habíamos definido, ¿no? Entonces, db usuario. Después aplicamos ahí la creación del índice, ¿no? Entonces, básicamente extendemos un método sobre la colección que tenemos previamente definida. Y en este caso, createIndex trabaja como si fuese una función, mantiene esa sintaxis del uso de paréntesis, pero básicamente nosotros vamos a, en este caso, llamar, ¿no es cierto?, uno de los atributos que ya se tiene definido para crear el índice y vamos a adicionar un segundo atributo. Para este propósito estamos utilizando llaves. Entonces extendemos un primer par de llaves, espacio, y el segundo par de llaves. En el primero, como ven ahí en la guía de referencia, simplemente estamos llamando al atributo sobre el que vamos a crear el índice. Entonces, ustedes ya conocen que siempre tenemos que manejar estos nombres de atributos entre comillas. Entonces, tenemos el nombre / usuario. Los puntos pueden dar un espacio ahí, ¿no? para mejorar la estructura y el orden. Y en el siguiente caso estamos definiendo a este índice único. Entonces eso simplemente se obtiene con esta característica unique y que el valor obviamente sea verdadero para validar esta acción. Entonces, esa es la primera instrucción que nosotros estamos ejecutando. Muy bien. Procedamos entonces a esta ejecución. Muy bien, tenemos entonces esta información de vuelta. Dice, en este caso, numindex es before, numindex es after. En este caso, crea una colección creada de forma automática, está en falso y nos da el afirmativo con un registro. Bien, tenemos entonces la primera instrucción. Hagamos lo mismo con la siguiente, que es la cuenta Twitter, segundo índice que vamos a crear. Entonces, ustedes pueden replicar la misma instrucción simplemente con la tecla del cursor, la tecla del cursor hacia arriba, ¿verdad? Una vez tenemos esto, ¿no? Simplemente aquí en el atributo vamos a definir sobre el que vamos a crear otro índice. En este caso es cuenta / Twitter. Tenemos entonces la creación de este índice. Y básicamente este trabaja de la misma forma, tiene los mismos parámetros que el anterior índice que habíamos creado. Cuenta Twitter. Muy bien. Unique, verdadero.
Entonces, ejecutamos. Tenemos una respuesta similar a la que se tenía antes. Ahora, fíjense que en este caso hemos creado de manera secuencial, ¿no ve? ¿No es cierto? Entonces, de esa forma es como se está contabilizando o se está manteniendo el orden de los índices con los que estamos nosotros trabajando. Ahora podríamos crear un índice para el código postal, ¿no? Por lo menos eso es lo que propone el ejercicio. Antes de seguir, confirmemos la información y evidentemente tenemos un código postal como uno de los atributos de los objetos que hemos creado anteriormente, ¿no? Algo aquí que no me había percatado hasta ahora es este detalle. Aquí evidentemente, si ustedes se fijan, está definido el código postal como si fuese un string, ¿no? O la característica de esta variable, ¿no? Nosotros en todo caso podemos uniformizar aquello. Entonces, por ejemplo, podríamos nosotros aquí aplicar una edición en este segundo y mantenerlo como un número entero, por ejemplo, ¿no? Entonces, este código postal, que más bien sea un número entero, podemos mantener esta base, ¿cierto? Y actualizamos. Entonces, en este caso también podemos confirmar ese caso. Está bien, no es necesario actualizar, pero sí, no hay problema. Bueno, aquí dice que ningún cambio se ha realizado, es porque realmente ningún cambio hemos realizado, ¿no? Entonces simplemente damos cancelar. Bien, estábamos contigo, ¿verdad, Jimmy? Nos querías mostrar el segundo objeto que has adicionado a tu colección. Dije, ahora comparto. Muy bien, veámoslo entonces un instante. ¿Se logra ver, dije? Muy bien, a ver, sí, Aquí está el Peter. está bien. Sí, está bien. Jimmy, te estoy registrando entonces. Listo. Gracias, dije. Ya, a ver. Ha levantado también la mano Jonathan, ¿no? Jonathan, entonces puedes compartir tu pantalla y mostrarnos el ejercicio que estás realizando. Ya saben, dale un momento. Y, ¿se ve, no me dije? Sería, digamos, lo que he añadido y de forma del Peter, ¿qué sería? Del blog. Muy bien. Está bien, Jonathan, te estoy registrando entonces. Muy bien, estudiantes. Estamos entonces ya sobre el tiempo, ¿no? Podemos hacer una cosa. A ver, voy a revisar cómo van las puntuaciones de participación. Denme un segundo, por favor. Estoy revisando aquí, ya. Bueno, en la parte de participación, las notas más altas hasta ahora sobre la casilla de 10 puntos vienen con Daniel y Joshua, ¿no? Son los que han sacado más provecho. Otros están también bien, pero podemos hacer esto, ¿no? Hagamos esto, hagamos esto. Entonces, ustedes tienen aquí, ¿no es cierto?, esta guía. Hemos realizado la mayor parte, ¿no? Esto ustedes lo podrían tranquilamente completar. No sé si está compartida mi pantalla. Está compartida mi pantalla, ¿verdad? Creo que no tengo la pantalla compartida. no, no dije, no se compartido. Gracias por la confirmación. Sí,
Esto es lo que yo les decía. Entonces, hemos hecho una buena parte, pero ustedes podrían complementar por lo menos, ¿no es cierto?, la creación de los índices y estos ejercicios que son instrucciones básicas, ¿no? Lo podrían trabajar ahí en consola y esos resultados lo podrían capturar en una pantalla. Entonces, si hacen ese ejercicio, podría tomarles 2 o 3 puntos y con eso mejoraría bastante su calificación en la parte de participación. Entonces, eso haremos y eso también les va a servir para practicar para algunas de las preguntas que voy a registrar en su evaluación. Ahora, para la evaluación de este viernes es importante que tengan una sesión en MongoDB, ya sea a través de la consola como hemos visto ahora, o si fuese a través de Cloud, ¿no es cierto? No hay problema. Cosa que si, por ejemplo, pongo 4 alternativas que sea la solución a una respuesta. Entonces, si fuera necesario, ustedes simplemente copiarían una instrucción, ejecutan y confirman, ¿no? Es una forma también de practicar. Ahora, obviamente, alguien que ha practicado más y tiene más conocimiento de la sintaxis, tal vez no necesitaría, ¿no? Pero es lo que yo les recomiendo, que tengan ahí la consola disponible. Y también revisen los videos de las sesiones, ¿no? He indicado que van a haber 2 preguntas de cada una de las exposiciones. Entonces, sería muy útil que revisen, ¿verdad?, los videos de las anteriores defensas, porque podría preguntar algo en base a la explicación de los componentes o la estructura de código que han realizado sus compañeros, ¿no? Podría mantener esa misma base o un ejercicio similar, ¿no? En el sentido de se desea, por ejemplo, trabajar con tal componente en la adición, ¿no es cierto? En el registro de datos. Ahí podría mencionar un objeto y podría poner 3 o 4 opciones tentativas. Entonces, ustedes, en función a la imagen que va a estar adjunta ahí en la pantalla y las opciones, tienen que definir la respuesta correcta. Eso podría ser entonces. O alguna pregunta, ¿no? Alguna pregunta teórica podría también estar presente en relación a lo que han defendido o han expuesto sus compañeros. Entonces, de esa forma procederemos, estudiantes. Eso va a ser la última actividad. Y esta actividad que les he comentado para aquellos que quieran mejorar, ¿no? Entonces yo lo voy a registrar y va a estar el foro, puede estar mañana hasta el viernes a mediodía, ¿no? De tal forma que ya con eso se pueda cerrar. Porque tengo entendido que esta es la última semana, ¿no? Entiendo que la siguiente semana es bueno, se toma exámenes de segundo turno, ¿no? O estoy equivocado, no sé si me podrían confirmar ese dato, por favor. Según lo que yo tengo, es de esa manera. Vamos a confirmar ahora mismo. Un segundo. Pueden ver el calendario que estoy mostrando en pantalla, ¿no? Entonces, hemos inicializado con ustedes el 1 de febrero, finaliza el 19 de noviembre, pero... ah, 1 de febrero, 19 de noviembre. Ah, sí. Deberán concluir segundo turno hasta el 5 de noviembre como máximo. Sí, evidentemente, entonces, esta es nuestra última semana. Sí. Solo que, bueno, aquí dice otra cosa, ¿no? Está un poco confuso esto, pero aquí, bueno, entiendo que este es el que manda. Es el que manda, al menos eso es lo que indica. Esto es ya para los que han empezado, bueno, han empezado el primer año, sí, primer año, segundo, tercero, sí, segundo, tercero.
Sí, eso es, ¿no? Estamos confirmando con eso. Entonces, sí o sí, esta semana tiene que cerrarse todo. Bien. De esa forma, entonces, quedaremos estudiantes, ¿no? Muchas gracias nuevamente a la exposición de Daniel, Felipe, Stephanie y Jimmy. Han realizado un excelente trabajo y ha sido también bastante ilustrativa su explicación y defensa. Entonces, con nosotros es hoy la última clase oficial, ¿no? No vamos a pasar más clases. Entonces, el día viernes, les pido por favor, conéctense puntual a la sesión. Si es posible, aunque sea 5 minutos, nos conectemos 5 minutos antes. Durante los 5 o máximo 10 primeros minutos, voy a registrar la asistencia, ¿no? Porque el resto de la clase van a estar ocupados, entonces es necesario que hagan ese esfuerzo, independientemente de dónde se encuentren, para que les llame la asistencia y simplemente me digan presente, ¿no? No importa dónde estén. Entonces yo simplemente registro esa asistencia y ya les dejo, ¿no? Ustedes ya obviamente van a ver la forma más cómoda en la que realicen. Y con esto ya estaríamos cerrando todo, estudiantes. Ya no tenemos más pendientes. Y yo publicaría las notas, ¿no? Sin tomar en cuenta segundo turno, yo creo que hasta el martes de la próxima semana. De esa forma, entonces, podemos proceder. No sé si antes de cerrar esta sesión hay alguna última consulta. No hay consultas, ¿no, estudiantes? Creo que estamos en esa base. Bien, estudiantes, entonces repasen los videos, un poco revisen lo último que hemos hecho, sobre todo en la parte práctica de MongoDB, y en base a ello ya van a dar su última evaluación por 15 puntos este viernes. Van a ser cabalmente 15 preguntas. Listo, Inge, buenas noches, gracias. Buenas noches, Daniel. Muy buenas noches a todos nuevamente. Nos vemos entonces el viernes. Gracias, Inge. Hasta luego. Hasta Buenas luego, noches, Stephanie. Inge. Buenas Hasta luego. noches, Wendy. Hasta luego, Hasta ingeniero. luego. Buenas Muchas noches, Inge. gracias.